Buenos días y bienvenidos a este vídeo que es un quiz de repaso del tema número 5. Este vídeo debería ser usado del siguiente modo. Detrás de cada pregunta deberíais pausar el vídeo y ver si sois capaces de responder a la pregunta correctamente. De esta forma podréis evaluar si habéis comprendido correctamente los principales conceptos teóricos de este tema. Empezamos. La primera pregunta es ¿qué aproximación clásica, frecuentista o subjetiva se usaría para calcular cada una de las siguientes situaciones? En primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5 en el lanzamiento de un dado de 6 caras? En este caso, la aproximación que podríamos usar es la aproximación clásica, que está asumiendo equiprobabilidad. Si el dado no está trucado, pues todas las caras tienen la misma probabilidad. Podemos calcular la probabilidad de que salga un 5 de forma muy sencilla como 1 dividido entre 6 y estaríamos utilizando la aproximación clásica. ¿Cuál es la probabilidad de que una carta seleccionada al azar de una baraja estándar sea un as? En este caso, de nuevo, estaríamos utilizando la aproximación clásica, casos favorables partido por casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva mañana, según los datos históricos de los últimos 10 años en tu ciudad? En este caso, estaríamos utilizando la aproximación frecuentista, porque vamos a aproximar las probabilidades por las frecuencias históricas, es decir, utilizando datos históricos de los últimos 10 años, vamos a aproximar por la probabilidad como la frecuencia relativa basada en estos datos, en estos 10 años de datos históricos. Por tanto, aproximación frecuentista. ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo de fútbol gane su próximo partido basándonos en las apuestas a favor y en contra en una casa de apuestas? En este caso, la aproximación que deberíamos usar es la aproximación subjetiva, es decir, basándonos en este caso en las apuestas a favor y en contra, es decir, conociendo los odds against, vamos a poder calcular primero las probabilidades implícitas y luego normalizando las probabilidades reales de que un equipo de fútbol gane en su próximo partido. Por tanto, la aproximación sería la subjetiva. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión llegue a tiempo, basándonos en el porcentaje histórico de vuelos puntuales de esa aerolínea? De nuevo, en este caso vamos a utilizar datos históricos y por tanto la aproximación sería la aproximación frecuentista. Vamos a estimar las probabilidades como las frecuencias relativas históricas basado en datos del pasado que tenemos disponibles. Las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los sucesos complementarios siempre son independientes. Bien, esta afirmación es falsa. Pensemos en un contraejemplo. Sea el suceso estudiar en ICADE y su complementario no estudiar en ICADE. En ese caso nos vamos a dar cuenta enseguida de que la probabilidad de la intersección es distinta a la probabilidad del producto de las probabilidades, es decir, al producto de las probabilidades. Es decir, la probabilidad de A intersección no A es distinto a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de no A. El motivo es que la probabilidad de la intersección es igual a 0, dado que los sucesos complementarios son mutuamente excluyentes, y sin embargo la probabilidad de A es distinta de 0 y la probabilidad de no A también es distinta de 0, con lo cual es imposible que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de probabilidades. Por tanto, es imposible que sean independientes. Con este contraejemplo queda probado que la afirmación es falsa. Los sucesos complementarios siempre son independientes, no es una afirmación verdadera, es falsa. Los sucesos complementarios son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. En este caso la afirmación es verdadera. Siguiendo con este mismo ejemplo que acabamos de usar, sea A estudiar en ICADE y no A no estudiar en ICADE, estos son dos sucesos complementarios, vemos que son mutuamente excluyentes porque la probabilidad de su intersección es igual a 0, pero además son colectivamente exhaustivos, porque si nos damos cuenta estamos cubriendo absolutamente todas las posibilidades. En el momento que consideramos por un lado a los que estudian en ICADE y por otro lado a los que no estudian en ICADE, tenemos la totalidad de la población. Por tanto, son colectivamente exhaustivos y al mismo tiempo mutuamente excluyentes. La afirmación es verdadera. Los eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente, pero no necesariamente son colectivamente exhaustivos. Esta afirmación es verdadera. Consideremos dos sucesos. Lanzamos un dado de 6 caras y consideramos el suceso sacar un 2
y el suceso sacar un 6. En este caso los eventos son mutuamente excluyentes y es verdad que no pueden ocurrir simultáneamente, o ha salido un 2, o ha salido un 6, o ha salido otra cosa. Por tanto, efectivamente, esa parte de la frase es cierta. Los eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente. Pero no necesariamente son colectivamente exhaustivos. Los dos sucesos que he considerado, sacar un 2 o sacar un 6, no cubren todas las posibilidades. También podría salir un 1, un 3, un 4 o un 5. Por tanto, efectivamente, esos dos sucesos no son colectivamente exhaustivos necesariamente. Puede que sí o puede que no. Pero en general no lo van a ser. En este ejemplo que hemos puesto ya se ve que no lo son. Por tanto, la afirmación es verdadera. Los sucesos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir simultáneamente, pero no necesariamente van a ser colectivamente exhaustivos. En algunos casos sí lo serán, como por ejemplo si estoy considerando el lanzamiento de una moneda y considero cara y cruz. En otros casos no lo serán, como en el ejemplo que acabamos de ver. Si dos eventos son independientes, entonces la ocurrencia de uno afecta a la probabilidad de otro. Esta afirmación es falsa. Precisamente el hecho de que sean independientes hace que el que suceda un determinado evento no afecte en absoluto a la probabilidad de que suceda el otro. Esa es la definición de independencia. Por tanto, la afirmación es falsa. La unión de dos sucesos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. En este caso, la afirmación es verdadera. Si nos fijamos en la expresión que tenemos para la probabilidad de A unión B, vemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si los sucesos son mutuamente excluyentes, eso implica que la probabilidad de la intersección es igual a 0, con lo cual nos queda que la probabilidad de A unión B es igual a la suma de las dos probabilidades. La afirmación es verdadera. Bien, y con esto terminamos este breve quiz de repaso de algunos conceptos teóricos del tema 5. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.